¿Qué harías si esta mañana fueras un multimillonario, pero por la noche tuvieras que suplicar un trozo de pan a la camarera? Ese es el precio de la arrogancia. Una vez se creyó el rey hasta que fue apuñalado por la espalda por el más cercano a él. Dinero, fama, poder, todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando pensaba que lo había perdido todo, apareció una camarera, no para ofrecerle compasión, sino una verdad brutal, suficiente para cambiar el juego en un solo segundo. Entonces, ¿qué le pasó realmente al millonario? ¿Y cómo cambiará su vida después de conocer a la camarera? Comencemos esta historia. Me están diciendo que este negocio multimillonario tiene que detenerse por ética. La voz grave y resonante de Alejandro de la Cruz, el magnate financiero, retumbó contra las cuatro paredes insonorizadas de vidrio templado, desgarrando la tensa atmósfera de la sala de reuniones Gran Salón Imperial. Alejandro apoyó las manos en la mesa de caoba. Su mirada penetrante recorrió los 12 rostros que miraban al suelo. La respiración de los miembros de la junta directiva parecía haberse atragantado. 10:42 de la mañana. El sol brillante de la Ciudad de México se filtraba por el cristal, reflejándose en el traje de seda italiano gris carbón de Alejandro. Solo esa chaqueta valía más que el salario de un año de una persona común. Se ajustou ao punho de la camisa, revelando um reluciente relógio Patek Philippe, um gesto inconsciente, pero lleno de autoridade. No les pago para que tengan conciencia. Alejandro bajó la voz. Cada palabra siseó entre sus dientes. Les pago para que cuenten dinero, adquieran empresas y entierren informes. Firmen la decisión, ahora mismo, o voluntariamente, abandonen ese asiento antes del almuerzo. La sala quedó en silencio sepulcral. El zumbido del aire acondicionado se volvió ensordecedor. Ricardo Morales, el director financiero, amigo íntimo de Alejandro durante 20 años, se levantó lentamente. Ricardo era un hombre corpulento, con la frente siempre perlada de sudor. Hoy, su pañuelo en el bolsillo de la chaqueta estaba empapado. Alejandro, la voz de Ricardo tembló. Sus ojos se movían constantemente hacia la puerta. No podemos... Si la prensa se entera... Alejandro lo interrumpió, golpeando el expediente sobre la mesa con un ruido seco. Te contraté para resolver riesgos, Ricardo, no para crear miedo. Si no puedes hacerlo, apártate de mi vista. La reunión ha terminado, como si hubieran recibido una amnistía. Los directores ejecutivos recogieron sus pertenencias apresuradamente y salieron de la sala sigilosamente. Nadie se atrevió a mirar directamente al emperador. Solo quedaron Alejandro y Ricardo. Alejandro se dio la vuelta, mirando la pequeña ciudad bajo sus pies. La familiar sensación de poder resurgió. Sacó su teléfono y marcó el número de Sofía Reyes, la inteligente y seductora socia en quien confiaba ciegamente. Este negocio era un regalo para ella. El teléfono sonó. Nadie contestó. Alejandro. La voz de Ricardo sonó desde atrás, extraña, entrecortada. Alejandro frunció el ceño sin darse la vuelta. ¿Qué pasa ahora, Ricardo? ¿Ya resolviste los papeles? Solo quería decir, lo siento, por esto. Alejandro dejó de marcar. Se dio la vuelta lentamente. Ricardo estaba acurrucado contra la pared, sin una pizca de color en el rostro. No miraba a Alejandro, sino a la gran puerta doble de roble. ¡Bum! La puerta se abrió de golpe. No era la secretaria, no era el personal de servicio. Sofía Reyes entró. Llevaba un deslumbrante vestido rojo, ajustado a su figura seductora. Su rostro maquillado con esmero transmitía una frialdad aterradora. Pero Sofía no había venido a felicitar. Detrás de ella venían docenas de personas con chaquetas cortavientos con el logo de SIFT, la agencia de investigación financiera. Y al frente estaba el agente El Halcón, el capitán de investigación, con un rostro severo. Los flashes de las cámaras cayeron como una tormenta de luz, cegadores, despiadados. ¿Qué demonios es esto? Alejandro rugió, avanzando. Sofía, ¿qué estás haciendo? Sofía no lo miró. Fue directamente al micrófono en el podio donde Alejandro acababa de estar. Miró directamente a las cámaras de televisión que transmitían en vivo. Su voz resonó, clara y fría como el hielo. Señoras y señores, soy Sofía Reyes. Como nueva accionista mayoritaria,
Tengo la responsabilidad de informarles una verdad. Alejandro se quedó inmóvil en medio de la sala, como si un golpe invisible lo hubiera alcanzado. ¿Accionista mayoritaria? ¿De qué locura estás hablando? Sofía apuntó directamente con su dedo, con las uñas pintadas de rojo intenso, a la cara de Alejandro. Alejandro de la Cruz ha transferido secretamente más del 51% de las acciones estratégicas de la empresa al grupo El Escorpión. Ha manipulado los libros contables, ha engañado a los accionistas y ha intentado cargarme toda la responsabilidad a mí. Pero hoy estoy aquí para desenmascarar la verdadera cara de este estafador. La sala estalló. Alejandro se quedó atónito. ¿El Escorpión? ¿Estafa? Él nunca había firmado ningún documento de ese tipo. Recordó las historias de millonarios que había escuchado, historias de traición en el mundo financiero, pero nunca pensó que le ocurriría a él. «¡Mientes!», Alejandro gritó, abalanzándose sobre Sofía. «Nunca hice eso. Estás loca». Pero antes de que pudiera tocar el dobladillo del vestido de Sofía, una mano firme de un agente lo detuvo. El agente El Halcón se interpuso, con una mirada implacable. «Alejandro de la Cruz está arrestado por fraude financiero y manipulación del mercado». Alejandro miró al agente, luego a Sofía. Su arrogancia inherente surgió más fuerte que el miedo. Se rió con desprecio. «¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Saben quién soy? Soy dueño de este edificio. Les quitaré las insignias y las pensiones por atreverse a enfrentarme. Tiene derecho a guardar silencio». El Halcón gritó. El agente agarró el brazo derecho de Alejandro, girándolo con fuerza a su espalda. Un dolor punzante le recorrió el hombro, obligando a Alejandro a arrodillarse. El tintineo metálico sonó. Unas esposas frías se apretaron alrededor de sus muñecas. «Suéltenme. Esto es un error», Alejandro gritó, forcejeando en vano. Se volvió buscando a su único aliado. «Ricardo, llama a mi abogado. Arregla esto de inmediato». Ricardo seguía allí. Ya no mostraba miedo. Estaba de pie, erguido, junto a Sofía. Ambos miraban a Alejandro arrodillado en el suelo con desprecio. «No puedo, Alejandro», dijo Ricardo en voz baja, pero lo suficiente para desgarrar el corazón de Alejandro. «Fui yo quien le proporcionó las pruebas a Sofía». «¿Qué?». Alejandro miró fijamente a su amigo íntimo. «El esquema Ponzi». Ricardo sonrió con una mueca, una sonrisa delgada pero cruel. «Te he estado entregando libros falsos para que los firmaras durante los últimos 6 meses. Tu firma, tu sello, todo ha terminado». «Ricardo, me tendiste una trampa». Alejandro susurró, con la garganta seca. Miró a Sofía. «Sofía, ¿por qué?». Sofía se acercó, agachándose. El dulce pero venenoso perfume caro de ella le llegó a la nariz. Le susurró al oído, pero mantuvo la mirada en la cámara para mantener la imagen de mujer valiente. «Alejandro de la Cruz es el cerebro detrás de todo esto», dijo en voz alta al micrófono. Luego le susurró a él. «Porque eres demasiado arrogante, Alejandro. Te creías el rey, pero solo eres un peón en mi tablero de ajedrez. He leído muchas historias de millonarios y sé cómo caen». «Llévenselo», ordenó el Halcón. 2 agentes agarraron a Alejandro por los brazos, lo levantaron y lo empujaron con fuerza hacia la puerta. Alejandro se tambaleó, con las manos atadas a la espalda. Lo sacaron de la sala de reuniones, por el largo pasillo. Cientos de empleados habían salido de sus oficinas, llenando el pasillo. Nadie lo saludó. Nadie le abrió la puerta. En cambio, cientos de teléfonos se alzaron. Los flashes parpadeaban continuamente como ráfagas de luz. Los ojos que una vez lo habían venerado ahora lo miraban con curiosidad, desprecio y regocijo. Estaban grabando el momento del colapso de un imperio. «¡Estafador!». Un grito resonó entre la multitud. Alejandro trató de levantar la cabeza, pero el peso de los 2 agentes sobre sus hombros lo obligó a agacharse. Fue arrastrado por el lujoso vestíbulo principal que él mismo había diseñado. Justo antes de ser empujado al ascensor, Alejandro se volvió para mirar por última vez. Al final del pasillo, frente a la puerta del gran salón, Ricardo y Sofía estaban de pie juntos. Sofía levantó una copa de champán, miró directamente a los ojos de Alejandro, sonrió radiante y le guiñó un ojo con burla. La puerta del ascensor se cerró, cortando la vista. Alejandro fue empujado al vehículo especializado que esperaba. Las sirenas resonaron, desgarrando el espacio, ahogando sus gritos de indignación.
En las grandes pantallas electrónicas de la Ciudad de México, las noticias especiales mostraban un titular rojo brillante: El emperador de la Cruz cae. Su amante Sofía Reyes es la heroína que desenmascara al estafador. En menos de 2 horas, Alejandro de la Cruz lo había perdido todo. La 1 de la tarde, el estridente sonido de las sirenas de la policía había cesado hacía mucho tiempo, reemplazado por el escalofriante silencio de la celda de detención. El aire aquí era denso, impregnado de un fuerte olor a lejía barata y al sudor de los desesperados. Alejandro estaba sentado en una silla de metal atornillada al suelo. El traje de seda italiano, su orgullo de hacía unas horas, ahora estaba arrugado como un trapo. La corbata había sido confiscada. También le habían quitado los cordones de los zapatos. Dijeron que era un protocolo de seguridad, pero Alejandro sabía que era el primer paso para despojar a un hombre de su dignidad. Clic, la pesada puerta de hierro se abrió. Alex, el abogado personal de Alejandro, quien una vez juró lealtad absoluta, entró. Pero Alex no mostraba su habitual confianza. Su rostro estaba pálido. Sus ojos se movían rápidamente, como si temiera que alguien lo estuviera observando. No se sentó, solo se quedó al otro lado del cristal que los separaba, agarrando su maletín de cuero contra su pecho. «Sácame de aquí, Alex», ordenó Alejandro, con la voz ronca pero manteniendo la costumbre de superioridad. «Paga la fianza, lo que sea. Quiero irme a casa, ducharme y encargarme de esa mujer loca». Alex tragó saliva, evitando la mirada de Alejandro. «No es tan sencillo, Alejandro. ¿Qué quieres decir? Tengo $4.000 millones en mi cuenta». Alejandro golpeó la mesa metálica fría. «Usa el dinero para sobornar al juez si es necesario. Solías tener $4.000 millones. Las palabras de Alex cayeron como una roca, aplastando el estrecho espacio. En este momento susurró Alex, con voz temblorosa: «El SWIFT ha congelado todo. Cuentas personales, fondos fiduciarios, acciones, bienes raíces, todo lo que lleva el nombre de Alejandro de la Cruz está congelado. No tiene ni un centavo para pagar la fianza. El juez ha denegado la libertad bajo fianza por riesgo de fuga». Alejandro se quedó paralizado. Una sensación de frío le recorrió la espalda, infiltrándose en cada vena. «¿Así que tengo que quedarme aquí? En esta jaula hay un error técnico en la orden de arresto. La firma del juez carece de un sello de confirmación de tiempo», dijo Alex rápidamente, como queriendo deshacerse de una carga. «Hemos explotado esa laguna. Se ven obligados a liberarlo en 24 horas para completar el expediente. Estará libre, temporalmente». «Bien». Alejandro se puso de pie de golpe, ajustándose el cuello de la camisa. «Llévame al penthouse. Necesito hacer algunas llamadas». Alex retrocedió un paso, negando con la cabeza. «No lo entiende, Alejandro. El penthouse en la Torre Imperial ha sido sellado. La villa en Polanco también ha sido incautada para la investigación. No puede ir allí. Entonces, ¿dónde me quedo? ¿En un hotel? Sus tarjetas de crédito han sido canceladas. Ningún hotel en la Ciudad de México lo aceptará ahora mismo». Alex respiró hondo. Luego soltó la última y cruel noticia. «Y Sofía se fue hace 1 hora». El nombre hizo que los músculos faciales de Alejandro se contrajeran. ¿A dónde fue ella? «Al aeropuerto. Vuelo directo a París. Se llevó todas las joyas, el dinero en efectivo de la caja fuerte de la casa y también a su perro, Doberman». El perro, el único animal que Alejandro realmente amaba, el único amigo leal que no mentía. Ella también se lo llevó. Este despojo no era por dinero, era una burla, un golpe personal. «Está bien», Alejandro asintió. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. «Muy bien. Vete, Alex». «Alejandro, yo ya no puedo representarle. El bufete de abogados teme que afecte nuestra reputación. Dije que te fueras». Alex se dio la vuelta apresuradamente, huyendo de la sala de visitas, como si estuviera escapando de un barco que se hunde. Las 8 de la noche. Alejandro salió por la pesada puerta de hierro de la sede de SWIFT. Plaf, plaf, plaf. Cientos de flashes se encendieron al mismo tiempo, cegadores, despiadados como ráfagas de luz en su rostro. La multitud de reporteros esperaba como buitres que olfatean la desgracia. «Señor de la Cruz, ¿ha malversado fondos de pensiones? ¿Qué dice sobre las acusaciones de Sofía Reyes? ¿Qué se siente al pasar de multimillonario a la bancarrota?»
Los micrófonos le empujaban la cara, el pecho, preguntas punzantes. Alejandro no dijo ni media palabra. Bajó la cabeza, empujó con el hombro con fuerza para abrirse paso, tratando de escapar del caótico cerco. No había limusina esperando, no había guardaespaldas abriendo camino. Se tambaleó hacia la acera. El estridente claxon de los coches, los gritos de la gente. La Ciudad de México por la noche resplandecía con luces, pero para Alejandro en ese momento era un laberinto hostil. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón. La billetera estaba vacía. La policía le había devuelto la billetera, pero dentro solo quedaban sus documentos de identidad y exactamente 42 pesos en monedas, el dinero que casualmente tenía en el bolsillo de su chaleco desde la mañana. Un taxi rosa y blanco se deslizó. Alejandro hizo una señal por costumbre. El coche se detuvo en la acera. El conductor bajó la ventanilla, entrecerró los ojos para mirar al hombre con un traje arrugado, sin corbata, con el pelo revuelto. La mirada del conductor pasó por la pantalla de su teléfono, que mostraba un boletín de búsqueda, y luego volvió a mirar a Alejandro. Clic. El sonido seco del cierre de la puerta del coche resonó. «Oiga», Alejandro agarró la manija de la puerta, tirando con fuerza. «Abra. Necesito ir a Polanco. Largo de aquí, estafador». El conductor escupió un chorro de saliva en la calle, cerca de los pies de Alejandro, y luego pisó el acelerador. El taxi se alejó a toda velocidad, dejando a Alejandro parado precariamente en medio de una nube de polvo. Se quedó inmóvil, con la mano aún suspendida en el aire. Por primera vez en su vida le negaron el servicio. No por falta de dinero, sino porque su presencia era una mancha. Empezó a caminar. Polanco estaba a más de 10 kilómetros. Sus zapatos de cuero, hechos a mano con suela fina, no estaban diseñados para caminar por las aceras irregulares de la ciudad. Cada paso era una tortura. Comenzó a llover. Gotas frías golpearon su rostro, empaparon su fino traje de seda, calaron en su piel. Alejandro arrastró los pies por las bulliciosas calles, donde los lujosos restaurantes de los que alguna vez fue cliente VIP ahora parecían inalcanzables. Recordó otras historias de millonarios que habían caído en desgracia. Cerca de la medianoche, llegó frente a su edificio de apartamentos en Polanco. La majestuosa torre, un símbolo de éxito, se erguía en medio de la lluvia. Sergio, el corpulento portero, a quien Alejandro solía darle en Navidad una cantidad equivalente a un mes de salario, estaba de guardia detrás de la puerta de cristal blindado. Alejandro golpeó el cristal. El agua de la lluvia le corría por la cara, empañándole la vista. «Sergio, abre, soy yo». Sergio miró. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. No había el respeto habitual, solo una mezcla de vergüenza y miedo. Negó con la cabeza. Retrocedió un paso, cruzando los brazos sobre el pecho. «Sergio, necesito cambiarme de ropa. Necesito hacer una llamada. Abre esa puerta». Alejandro gritó, con la voz ronca por el frío y la ira. El portero se acercó al intercomunicador. Su voz sonó a través del altavoz, distorsionada e impersonal. «Lo siento, señor de la Cruz. El edificio tiene una orden de restricción. Ya no es residente aquí. Por favor, váyase antes de que me vea obligado a llamar a seguridad». «¿Te atreves?». Alejandro se atragantó. Apretó el puño y golpeó el cristal con fuerza. La puerta del ascensor del vestíbulo se abrió. Un hombre de mediana edad con un perro salió. Era Martínez, el vecino de abajo, un pequeño inversor a quien Alejandro siempre había despreciado abiertamente. Martínez vio a Alejandro empapado afuera. Se detuvo, sonrió, una sonrisa de regocijo hasta las orejas. Se acercó a la puerta de cristal, gritando: «Oh, miren quién está aquí, ¿el rey del litio nadando en un charco de lluvia?». Alejandro lo fulminó con la mirada. «Mis acciones cayeron un 12% esta mañana por tu culpa, imbécil». Martínez gritó. Su sonrisa se borró, reemplazada por una expresión furiosa. «Te lo mereces. Largo de este edificio. Contaminas el aire aquí». Escupió en el cristal, justo a la altura de los ojos de Alejandro. Luego se dio la vuelta y se fue. Alejandro se quedó inmóvil. El agua de la lluvia se mezcló con la humillación, escurriéndose por el cuello de su camisa. Se dio cuenta de una verdad brutal. No solo había perdido dinero, se había convertido en una especie de plaga, un ser tóxico que la sociedad quería desechar. Se dio la vuelta, caminando sin rumbo fijo. La lluvia caía cada vez más fuerte.
Sus caros zapatos estaban empapados, emitiendo un extraño sonido chap, chap a cada paso. Su estómago comenzó a revolverse. Hambre, una sensación extraña que Alejandro nunca había experimentado en sus 48 años de vida. Nunca había tenido que preocuparse por su próxima comida. Las 2 de la madrugada. Alejandro se encontró en la colonia Roma. Los antiguos edificios de estilo Art Nouveau permanecían en silencio en la oscuridad. No había luces de neón brillantes del centro, solo el repiqueteo de la lluvia y el silbido del viento por los callejones estrechos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El frío penetrante comenzaba a entumecer sus sentidos. Necesitaba un refugio. Vio el toldo de una panadería cerrada. Era pequeño, estrecho, pero al menos lo protegía de la lluvia. Alejandro se acercó y se dejó caer sobre los fríos escalones de concreto. Encogió sus largas piernas, rodeando sus rodillas con los brazos, tratando de retener el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Metió la mano en el bolsillo y sacó las últimas monedas, 38 pesos. Había perdido 4 pesos en algún lugar del camino. Alejandro miró las frías monedas de metal en la palma de su mano. Esto era todo lo que quedaba del Imperio de la Cruz. 4.200 millones de dólares se habían esfumado, condensados en 38 pesos y un traje empapado. Se echó a reír. La risa ronca y amarga resonó en la quietud de la noche, sonando como el lamento de un animal herido. Alejandro cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la fría puerta enrollable de hierro. La oscuridad y el frío engulleron al emperador de la Ciudad de México. 6 de la mañana. ¡Pum! Un fuerte empujón en el costado hizo que Alejandro se sobresaltara, despertando de un sueño inquieto lleno de pesadillas. Un dolor punzante le recorrió el cuerpo, entumecido por el frío. «Levántate. Largo de aquí, mendigo». Frente a él había un hombre con uniforme de barrendero, con una manguera de agua apuntando directamente a los escalones de la panadería. Chorros de agua fría salpicaron los pantalones de Alejandro. El hombre lo miró con desprecio, como si mirara un montón de basura que necesitaba ser limpiada antes de que la tienda abriera. Alejandro intentó responder con su habitual tono de superioridad, pero su garganta seca solo emitió sonidos roncos y sin sentido. Se levantó tambaleándose, sus articulaciones crujieron. Miró el cristal de la tienda. Un hombre demacrado le devolvió la mirada, con barba desaliñada, demacrado. Su elegante cabello negro peinado hacia atrás ahora estaba apelmazado, enredado y pegado a su frente. El traje de seda italiano arrugado, manchado de barro y con manchas irregulares, sus ojos hundidos, inyectados en sangre. Alejandro apartó la cara, sin atreverse a mirar un segundo más. Se arrastró por la calle, mezclándose con la prisa matutina de los trabajadores. Vagó todo el día como un fantasma. No se atrevió a gastar el poco dinero que le quedaba. El miedo al hambre era más aterrador que la humillación. Pasó por la vasta Plaza Zócalo. En la gigantesca pantalla electrónica del edificio del gobierno se transmitían las noticias de la tarde. Su rostro, el rostro del estafador del siglo, apareció enorme. El titular de abajo brillaba en rojo. Ricardo Morales revela la verdad completa. De la Cruz comparado con Bernie Madoff de México. Se emite orden de arresto internacional. La ira estalló con fuerza, quemándole el alma, ahuyentando temporalmente el frío y el hambre. Ricardo, Sofía, los traidores se regodeaban sobre las cenizas de su vida. El odio le ayudó a mantenerse en pie unas horas más. Cayó la segunda noche. Alejandro estaba exhausto. Su mente daba vueltas. Sus pasos se volvieron tambaleantes. Se había perdido en una zona desconocida, mucho más deteriorada que Roma o Polanco. Los edificios aquí eran viejos, descascarados, los callejones oscuros olían a humedad. Un cartel oxidado indicaba con letras descoloridas: Colonia Doctores, el barrio de los trabajadores pobres, el barrio de las almas olvidadas. Su estómago se revolvió de dolor. Necesitaba comer, o se desplomaría allí mismo. Al final de la calle desierta, un viejo letrero de neón parpadeaba intermitentemente, emitiendo un zumbido como el de un mosquito. La cuchara oxidada, la luz amarilla que salía de la ventana polvorienta, parecía un faro en la noche. Alejandro se paró frente a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, agarrando los 38 pesos que le quedaban. Tragó saliva y empujó la puerta para entrar. Clic, clic. El timbre de la puerta sonó con fuerza.
Una ráfaga de aire caliente con olor a cebolla frita, a lejía barata y a café quemado le golpeó la nariz. La cafetería era pequeña, desierta. El suelo de baldosas de ajedrez en blanco y negro estaba desgastado. Las sillas tapizadas en polipiel naranja estaban rasgadas, revelando la espuma amarilla del interior. En un rincón de la cafetería, un anciano delgado, don Pedro, el dueño, estaba sentado con la cabeza gacha junto a una taza de café frío. Detrás del mostrador, una chica estaba diligentemente limpiando la superficie de la mesa de laminado. Ella levantó la cabeza. Maya, la camarera, parecía tener 27 o 28 años. Su cabello rubio miel natural, una característica rara en este barrio, estaba recogido descuidadamente en la nuca. Algunos mechones caían sobre su rostro, cansado pero delicado. Vestía una camisa blanca descolorida y un delantal azul oscuro atado a la cintura. Maya se detuvo. Sus profundos ojos marrones recorrieron a Alejandro de arriba a abajo. Vio el traje caro pero andrajoso, las manos temblorosas de hambre y frío, y los ojos desesperados de un animal acorralado. No sonrió para saludar, ni frunció el ceño con disgusto. Su rostro era inexpresivo, sin mostrar emoción alguna. Alejandro se arrastró hasta la mesa más cercana y se dejó caer en la silla. El cojín desgarrado emitió un ligero silbido. Maya se acercó con una cafetera y una taza de porcelana con el borde astillado. Sirvió café negro espeso en la taza. El vapor ascendía humeante. Pareces haber salido de un basurero. Su voz era ronca, fría, no con intención de burla, sino simplemente una observación de un hecho obvio. Las palabras golpearon justo en el ego herido de Alejandro. Levantó la cabeza de golpe, fulminando con la mirada a la pequeña camarera. Su instinto de superioridad, la costumbre de exigir a sus subordinados, resurgió con más fuerza que nunca para ocultar su propia miseria. Más o menos. Alejandro siseó entre dientes. Cogió la taza, tomó un sorbo y la dejó caer con fuerza sobre la mesa, derramando café. ¿Qué clase de agua sucia es esta? ¿Llamas a esto café? Huele a quemado. Maya se quedó quieta, con la cafetera en la mano, mirándolo con calma. Es lo mejor que tenemos. ¿Lo mejor? Alejandro se rió con desprecio, con voz llena de sarcasmo. Mira este lugar. Las mesas grasientas, el suelo sucio. ¿Y tú? Su mirada despectiva recorrió el viejo uniforme de ella. Gente como tú solo sabe limpiar mesas toda su vida. ¿Cómo podrías entender cómo servir a alguien de mi clase? Es una pérdida de mi tiempo tener que sentarme en este lugar. Sus palabras fueron afiladas, crueles y venenosas. Alejandro sintió una satisfacción enferma al desahogar toda la humillación y el resentimiento de los últimos 2 días sobre alguien más vulnerable que él. Quería verla asustada, llorando o enojada. Quería demostrar que aún tenía poder, aunque solo fuera el poder de regañar a una camarera. Pero Maya no lloró, tampoco respondió. Sus ojos marrones lo miraron fijamente, profundos y serenos como un lago. Un fugaz destello de tristeza pasó por ellos, pero no por ella, sino que parecía una lástima por el lamentable hombre que tenía delante. En silencio, le dejó la carta plastificada y pegajosa delante y se dio la vuelta hacia la cocina. El silencio de ella fue como un ligero golpe en el rostro de Alejandro. Se sintió ignorado, despreciado. La ira estalló y de un manotazo tiró la carta al suelo. Crash. Junto con la carta, la pila de documentos arrugados que Alejandro había apretado inconscientemente en la mano desde que fue arrestado en la Torre Imperial, también cayó al sucio suelo de baldosas. Las hojas blancas se dispersaron bajo la mesa. Una hoja se deslizó hasta la punta de los viejos zapatos deportivos de Maya. Ella se detuvo. Alejandro jadeaba, a punto de gritar otra cosa, pero vio a Maya quedarse paralizada. Ella no lo miró a él. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Más específicamente, miraba fijamente la elegante y orgullosa firma en la esquina inferior del documento de transferencia de acciones, Sofía Reyes. Los delgados hombros de Maya temblaron ligeramente. Su rostro, que antes era sereno, de repente palideció como el papel bajo sus pies. Maya se agachó lentamente. Sus manos ásperas recogieron el papel. Sus dedos apretaron con tanta fuerza que sus uñas se pusieron blancas. «Oye, no toques mis cosas», Alejandro gritó, inclinándose para arrebatárselo.
Eso es un documento confidencial. Gente inculta como tú no entiende nada de lo que ve. Pero Maya parecía no escucharlo. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas densas de texto, los números y las complejas cláusulas legales con una velocidad y una concentración asombrosas. Su mirada no era la de una camarera curiosa, sino la de una experta evaluando un expediente. Se detuvo al final de la página, donde un sello rojo brillante cubría la fecha. «Esto», Maya murmuró. Su voz temblaba, pero contenía una aguda sospecha. Levantó la cabeza y miró fijamente a Alejandro. Sus ojos marrones ahora brillaban con un fuego extraño, una mezcla de ira, sorpresa y un doloroso reconocimiento. Miró su lamentable aspecto, sus zapatos ferragamo hechos jirones, y luego volvió a mirar el papel. «¿Estás sorda? Devuélvemelo», Alejandro gritó, pero su voz se debilitó al encontrarse con esa mirada. Maya no respondió. Metió el papel bajo su brazo y se dio la vuelta bruscamente hacia la cocina. «Oye, ¿cómo te atreves?». Alejandro intentó levantarse para perseguirla, pero el mareo lo invadió, haciéndolo caer tambaleándose en la silla. Golpeó la mesa con el brazo. Genial. Ahora una camarera le había quitado documentos. Se preparó para ser echado a la calle, de vuelta al frío que le calaba los huesos. Pero la puerta de la cocina se abrió de golpe. Maya salió. En sus manos no traía una escoba para echarlo, sino una bandeja de plástico. La dejó con fuerza sobre la mesa frente a Alejandro. Una taza de café recién hecho, humeante y aromático, muy diferente al aguachirri de antes. Y un plato de quesadillas calientes, con queso fundido desbordándose, junto a un poco de salsa roja fresca. «Come», dijo Maya secamente. Alejandro miró asombrado el plato de quesadillas, luego la miró a ella. «Yo solo tengo 38 pesos», balbuceó, su arrogancia desmoronándose ante el delicioso aroma de la comida. «Esto, 20 pesos», Maya lo interrumpió. «Precio especial para alguien a punto de desfallecer de hambre. Come antes de que cambie de opinión». Sin esperar respuesta, arrastró la silla de enfrente y se sentó con un golpe. Colocó el documento sobre la mesa grasienta, lo giró hacia él y con su dedo índice presionó firmemente sobre una pequeña letra justo debajo de la firma de Sofía. Alejandro la miró con recelo, pero el hambre venció al orgullo. Agarró la quesadilla caliente y le dio un gran bocado. El sabor cremoso del queso, la dulzura del maíz y el picante de la salsa se mezclaron, despertando todos sus sentidos entumecidos. Comió con avidez. La grasa le chorreaba por la barbilla, goteando sobre la solapa de su sucio traje de seda italiano. Era amargo, quemado, pero era lo más delicioso que había probado en su vida. Cuando el último trozo de quesadilla se deslizó por su garganta, Alejandro sintió que volvía a la vida. Se limpió la boca con una servilleta de papel delgada, recuperando la poca dignidad que le quedaba. «¿Por qué?», preguntó, con voz ronca. «¿Por qué me ayudas después de que te he insultado?». Maya no respondió a esa pregunta. Golpeó suavemente el papel con la uña. «Sofía le estafó en la partida de transferencia de tecnología, ¿verdad?». Alejandro se sobresaltó. Miró a la camarera con su viejo uniforme. Luego miró donde ella señalaba. «¿De qué estás hablando? Mira con atención». La voz de Maya se volvió firme, con un tono profesional. «Esta firma es una falsificación de la fecha. La marca de tiempo electrónica en la esquina inferior derecha contradice la fecha firmada a mano. Hay una diferencia de 3 días. Según la ley de empresas mexicana, esto anula la transferencia de acciones si no hay un acta complementaria». Alejandro entrecerró los ojos para mirar el diminuto código que nunca había notado. Él era un hombre que miraba el panorama general, los miles de millones de dólares. Nunca se preocupaba por estos pequeños detalles técnicos. Eso era asunto de Ricardo y los abogados. Pero esta chica, ella tenía razón. El código de tiempo mostraba que el documento fue creado después de que se insertara la firma. Una sofisticada manipulación digital. Alejandro levantó la vista, mirando a Maya como si la viera por primera vez. Bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, ya no veía a una camarera sucia. Vio una inteligencia aguda, un profundo conocimiento oculto detrás de esos ojos cansados. «¿Cómo es que...?», Alejandro susurró, el asombro reemplazando el desprecio. «¿Cómo es que una camarera, en el barrio Doctores, sabe de derecho corporativo y marcas de tiempo electrónicas? Ni siquiera mi equipo de abogados
a quienes se les paga millones de dólares, se dio cuenta de esto. Maya se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Su mirada se volvió distante, conteniendo un dolor reprimido. Porque no siempre fui camarera, señor de la Cruz, y porque conozco a Sofía Reyes, sé cómo trabaja, sé su crueldad minuciosa. He escuchado historias de millonarios que fueron estafados de manera similar. Alejandro sintió un escalofrío. Esta chica sabía su nombre, conocía a Sofía y conocía los trucos más sucios. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, con voz llena de sospecha y cautela. ¿Por qué conoces a Sofía? Maya lo miró directamente a los ojos. El silencio duró unos segundos, tenso, como una cuerda de violín. Luego se inclinó hacia adelante. Su voz se hizo más grave, ronca como guijarros al rozar. Le creo inocente, Alejandro. No porque me caiga bien, sino porque sé de lo que Sofía es capaz. Le he odiado durante los últimos 3 años. Creía que era usted el cerebro detrás de ella, pero, al ver su lamentable estado ahora, sé que me equivoqué. ¿Odiarme? Alejandro frunció el ceño. Nunca nos hemos visto. Usted nunca me ha visto. Maya sonrió débilmente, una sonrisa amarga. Pero usted firmó la decisión que arruinó mi vida. O al menos, esa fue su firma en el documento de despido que Sofía me dio. Alejandro se quedó paralizado. Una sensación de inquietud se deslizó en su corazón. Había firmado miles de documentos cada día, sin leerlos con atención. ¿Tú, qué relación tienes con Sofía?, preguntó de nuevo, su corazón empezando a latir más rápido. Maya respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar un secreto que había guardado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Sus ojos brillaron con un fuego de odio. Porque la conozco mejor que nadie en este mundo, Alejandro. He vivido historias románticas rotas por el engaño, pero nada se compara con esta traición. Se detuvo un momento, dejando que cada palabra se impregnara en el silencio del restaurante, y porque me hizo exactamente lo mismo a mí. Me lo quitó todo, igual que acaba de hacer con usted. Ya has adivinado qué pasa. Una camarera común puede ver lo que el talentoso equipo de abogados de Alejandro pasó por alto. ¿Qué la hace tan especial? ¿Y por qué dice que ha odiado a Alejandro durante 3 años? Deja tus conjeturas abajo. El silencio se apoderó del pequeño restaurante, tan pesado que el zumbido del viejo frigorífico en la esquina sonaba como el gruñido de una bestia. Alejandro permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el rostro de Maya. La frase, «te he odiado durante los últimos 3 años», flotaba en el aire como una nube de humo venenoso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío de la noche lluviosa, sino por una inquietante y aterradora ambigüedad. ¿Odiarme?, preguntó Alejandro de nuevo, con la voz ronca. Nunca nos hemos visto. Nunca te hice nada. Usted nunca me ha visto. Maya sonrió débilmente, una sonrisa amarga y torcida en sus labios. Pero usted firmó la decisión que arruinó mi vida. O al menos, esa fue su firma en el documento de despido que Sofía me dio. Alejandro frunció el ceño, tratando de buscar en su memoria entre los miles de documentos que firmaba cada año. Pero fue en vano. Firmaba demasiados y nunca prestaba atención a los nombres tachados. «Tú, ¿qué relación tienes con Sofía?», preguntó, su corazón empezando a latir más rápido. Un mal presentimiento surgió en su pecho. Maya respiró hondo. Lo miró directamente a los ojos, con la mirada ardiente de rencor, pero también llena de un dolor imborrable. Sofía Reyes, susurró ese nombre como si fuera una maldición. «Es mi hermana biológica». Alejandro se quedó paralizado. Abrió la boca, mirándola fijamente. ¿Hermanas? Sofía nunca mencionó que tenía una hermana pequeña. Siempre dijo que era hija única, que se había valido por sí misma desde pequeña. «No puede ser», balbuceó Alejandro. Sofía dijo que no tenía familia. Miente, como siempre. Maya golpeó suavemente la mesa con el dedo. Hace 3 años, yo no era camarera en este tugurio. Era estudiante de último año de la Facultad de Finanzas de la Universidad Nacional UNAM. Era la primera de mi promoción, Alejandro. Tenía un proyecto innovador sobre gestión financiera sostenible para pequeñas empresas. Su voz tembló. Los dolorosos recuerdos regresaron como una cascada. Sofía trabajaba entonces para el grupo El Escorpión en un puesto de bajo nivel. Se acercó a mí, fingiendo interés, queriendo ayudarme a completar mi proyecto para solicitar una beca en el extranjero.
Yo le creí, le di todo. Datos, código fuente, informes. Maya se detuvo, mordiéndose el labio para contener un sollozo. ¿Y luego?, preguntó Alejandro. Su voz se suavizó, su arrogancia se desvaneció por completo, y luego ella se apropió de todo. Maya lo miró, con los ojos llorosos. Presentó ese proyecto bajo su nombre a El Escorpión para ascender. Después, falsificó pruebas, me acusó de hacer trampa en mi examen final. Fui expulsada de la universidad, perdí mi beca, perdí mi condición de pasante. Mi futuro fue aniquilado de la noche a la mañana. ¿Ella le hizo eso a su propia hermana? Alejandro estaba atónito. Sabía que Sofía era ambiciosa, pero esta crueldad superaba su imaginación. Había pensado que había vivido muchas historias románticas, dramáticas, pero esta historia era mucho más dolorosa. Ella no solo me robó mi carrera, dijo Maya. Su voz se volvió firme. Ella causó una profunda tristeza a mi padre. Él se desmoronó por la enfermedad al enterarse de que me habían expulsado y de que me habían tildado de estafadora. Ni siquiera fue al funeral. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró las manos ásperas de Maya, manos que deberían estar tecleando en una lujosa oficina, pero que ahora estaban callosas de servir mesas y lavar platos. Sintió una terrible culpa oprimir su pecho. Había amado a una persona tan calculadora, y él había sido cómplice indirecto de ello. «Lo siento», susurró Alejandro. Maya negó con la cabeza. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño objeto metálico brillante, un USB. «Cuando me expulsaron de la escuela, no me fui con las manos vacías», dijo Maya, colocando el USB sobre la mesa, justo al lado del documento falsificado. «Accedí al correo electrónico personal de Sofía antes de que me bloquearan el acceso. Copié todo. Correos electrónicos intercambiados entre ella y el Escorpión, grabaciones secretas de llamadas e incluso documentos falsificados que ella creía haber borrado por completo». Alejandro miró el USB como si viera un salvavidas en medio del océano. «¿Hay pruebas aquí? ¿Pruebas para exonerarme? Hay de todo». Maya le empujó el USB. «Pero yo no tengo poder, no tengo dinero. El SIFT nunca escucharía a una estudiante expulsada por hacer trampas. Lo he guardado durante 3 años, esperando una oportunidad para hacer justicia, pero no puedo hacerlo sola». Ella lo miró directamente a los ojos, con una mirada firme. «Pero usted sí. Usted es el CEO. Conoce los códigos de la empresa. Conoce la estructura del sistema. Puede usarlo para cambiar las tornas». Alejandro cogió el USB. Estaba frío en la palma de su mano, pero contenía el calor de la verdad y la justicia. «Lo lograremos, Maya», dijo Alejandro. Su voz temblaba de emoción y determinación. «Lo juro, le devolveré su honor. Esta es una de esas historias románticas que nunca olvidaré». Maya asintió. Se volvió hacia el viejo portátil colocado en el mostrador. «Conéctalo. Abriré el puerto de acceso». Alejandro se levantó y se dirigió al mostrador. Conectó el USB al puerto. La pantalla del ordenador se iluminó. Líneas de código corrieron por la pantalla. «Bien», Maya murmuró, sus dedos deslizándose rápidamente por el teclado, descodificando. Bip, bip, bip. De repente, un sonido estridente salió del ordenador. La pantalla se puso roja brillante, parpadeando continuamente. Una enorme ventana de advertencia apareció en el centro de la pantalla. «Acceso no autorizado detectado. Dirección IP registrada. Equipo de seguridad despachado. Tiempo estimado de llegada al objetivo, 10 minutos». Maya palideció. Miró a Alejandro, con los ojos abiertos de horror. «Nos tendió una trampa», Maya gritó. El sistema de alarma silenciosa. Ella sabía que alguien estaba accediendo a los datos antiguos. «Quítalo, quítalo ahora mismo», gritó Alejandro, estirando la mano para coger el USB. Pero ya era demasiado tarde. En la pantalla apareció un mapa de localización por satélite, con un punto rojo parpadeando justo en la ubicación del restaurante La Cuchara Oxidada. «Corre», gritó Maya, agarrando la mano de Alejandro y tirando de él con fuerza hacia atrás. Alejandro se tambaleó y casi se cae. El USB todavía estaba en la palma de su mano sudorosa. «Mi teléfono está apagado». «¿Cómo lo saben?», preguntó Alejandro sin aliento mientras era arrastrado por la estrecha cocina. «El internet del restaurante».
espetó Maya, empujándolo a través de una pila de cajas de cartón. Usamos Wi-Fi público. Ella tiene ojos por todas partes. Por aquí, ella pateó con fuerza la puerta trasera que daba a un callejón oscuro que apestaba a basura. La lluvia seguía cayendo con fuerza, golpeándoles la cara con frialdad. ¡Scrrrí! El chirrido de frenos de un coche resonó con fuerza desde la parte delantera del restaurante. Las luces delanteras extremadamente brillantes barrieron la ventana, iluminando brevemente la cocina antes de apagarse. Los golpes secos de las puertas de los coches, al cerrarse, resonaron repetidamente. «¡Ya vienen!», susurró Alejandro, su corazón latía con fuerza en su pecho. Reconoció el sonido de pasos apresurados. No era la policía, eran las botas con punta de acero del equipo de seguridad privada. Él conocía bien ese sonido, él mismo había contratado al equipo de seguridad privada de El Escorpión. «Agáchate», siseó Maya. Se agacharon detrás de grandes cubos de basura, conteniendo la respiración. ¡Bam! La puerta principal del restaurante fue derribada. El sonido de objetos volcándose, los gritos resonaron hasta el callejón. «Encuéntrenlos. Ese ratón y ese estafador no pueden haber llegado muy lejos», una voz grave ordenó. Maya no esperó un segundo más. Agarró fuerte la mano de Alejandro, le hizo un gesto de silencio y luego lo condujo por la oscuridad de los viejos edificios. Se movía con agilidad y decisión como un gato callejero, familiarizada con cada rincón de este barrio marginal. Alejandro, con sus zapatos Ferragamo de suela fina ya hechos jirones, se esforzaba por seguirla. Resbaló en el barro, casi cayendo, pero la mano férrea de Maya lo sujetó. «No te rindas aquí, inútil», susurró ella con rabia, pero sin soltarle la mano. Corrieron por 2 manzanas, girando hacia un terreno baldío lleno de hierba y escombros. Frente a ellos había una vieja cerca de hojalata, oxidada. Maya se detuvo ante una pequeña puerta de hierro cerrada con una cadena, oculta tras unos arbustos frondosos. Era la entrada de servicio de un viejo sistema de metro abandonado desde los años 40. Sacó una horquilla de metal de su moño rubio y enredado. «Cúbreme», ordenó. Alejandro se puso de espaldas, con los ojos tensos mirando a lo lejos, el corazón aún latiéndole como un tambor. Escuchó un tintineo detrás de él. «Clic». El sonido de la cerradura al abrirse sonó como música. «¿Cómo sabes hacer eso?», preguntó Alejandro asombrado, viendo a Maya quitar la cadena. Maya empujó la pesada puerta de hierro, que rechinó secamente. Se giró para mirarlo, sus ojos oscuros y más viejos de lo que indicaba su edad. «Cuando te lo quitan todo, aprendes a esconderte en lugares donde la policía y los cobradores de deudas no te encuentran. Entra». Se abrieron paso por la estrecha rendija de la puerta, adentrándose en la oscuridad. El olor a moho, a tierra y a metal oxidado les llegó a la nariz. Maya cerró la puerta, echando el cerrojo por dentro. Alejandro encendió la linterna de su teléfono, que estaba casi sin batería. La débil luz barrió las paredes de hormigón manchadas y las viejas vías del tren inundadas de agua estancada. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro, con la voz resonando en el túnel. «¿Estamos viviendo como ratas de alcantarilla? Mejor esconderse que enfrentarse al peligro, señor de la Cruz», respondió Maya con frialdad, caminando rápidamente sobre los durmientes. «Este es el único atajo al barrio Doctores sin cámaras de seguridad». Caminaron en silencio durante unos 20 minutos. Los pies de Alejandro le dolían, con ampollas. Su estómago empezó a rugir de nuevo. Finalmente, el parpadeo de una fogata apareció delante. Una aldea subterránea apareció. Tiendas de campaña hechas con lona de nylon y cartón se esparcían a lo largo del túnel. El olor a comida rancia se mezclaba con el de humo de madera. Un hombre grande, con barba desaliñada, estaba sentado junto a una fogata calentándose. Era don Pedro, el dueño de la cuchara oxidada. Levantó la cabeza al ver a 2 siluetas salir de la oscuridad. «¿Maya?». Don Pedro entrecerró los ojos, con voz ronca. «Hace 6 meses que no bajas por aquí. Pensé que ya habías conseguido salir adelante». «La vida me está poniendo a prueba de nuevo, don Pedro», dijo Maya. Su voz se suavizó. Se acercó a la fogata. «Necesito un lugar para pensar, y traigo un amigo». Don Pedro miró a Alejandro, el hombre con un traje andrajoso pero que aún irradiaba una sensación de no pertenencia, y luego asintió. Señaló una pila de periódicos viejos cerca. «Siéntate, es seguro». Alejandro y Maya se sentaron.
El calor del fuego alivió el frío que le escalaba los huesos. ¿Y ahora qué?, preguntó Alejandro, mirando el USB en su mano. Tenemos pruebas, pero no tenemos forma de descifrarlas sin ser detectados. Maya sacó su viejo y grueso portátil de la mochila que había logrado agarrar al huir. La computadora de don Pedro no está conectada a la red, dijo ella. Podemos ver el contenido sin conexión, pero el problema es la contraseña. Sofía cifró la última capa de seguridad. Abrió la computadora y conectó el USB. Una ventana apareció, pidiendo la contraseña para descifrar. ¿La conoces? Maya miró a Alejandro. Has vivido con ella 5 años. ¿Cuál es la contraseña? Alejandro frunció el ceño pensativo. Intentó la fecha de nacimiento de Sofía. Incorrecto. Su aniversario. Incorrecto. El nombre de su perro, Doberman. Incorrecto. Arthur, el antiguo gerente, solía usar un algoritmo de rotación basado en los números de cierre del mercado de valores. Alejandro murmuró. Pero Sofía es más inteligente. Le gustan los símbolos. Está obsesionada con el poder. Cerró los ojos, tratando de recordar hasta los detalles más pequeños. Las pinturas en el estudio de Sofía. Los libros que leía. El cuadro La muerte de César. Siempre lo tenía colgado justo detrás de su escritorio. Una vez le dijo, con los ojos brillantes, César cayó no porque fuera débil, sino porque confió en la persona equivocada. Pero Bruto fue quien cambió la historia. Los idus de marzo, susurró Alejandro. ¿Qué?, preguntó Maya. El día que César fue asesinado, el 15 de marzo. Pruébalo. Idus de marzo. Maya tecleó rápidamente en el teclado. Enter. La pantalla se puso negra. Luego, de repente, líneas de texto verde comenzaron a correr como una cascada. Acceso concedido. Maya exhaló, con los ojos abiertos de asombro. Lo hemos conseguido, exclamó en voz baja. Juntaron sus cabezas sobre la pantalla. Miles de correos electrónicos, extractos bancarios y archivos de audio aparecieron. Alejandro recorrió rápidamente las carpetas, se detuvo en un correo electrónico marcado como urgente enviado esa mañana. El contenido del correo era breve pero devastador. Transferencia completada. Mañana por la mañana, a las 9, todos los activos líquidos de De la Cruz Holding serán transferidos a una cuenta offshore en Caimán. Luego, activar el proceso de bancarrota. Adiós, Alejandro. Mañana por la mañana. Alejandro susurró, su rostro completamente pálido. Ella planea blanquear todo el dinero. Las 9 de la mañana. Maya miró el reloj del ordenador. Son las 3 de la mañana. Solo nos quedan 6 horas. Y mira esto. Maya señaló un banner de noticias que apareció del caché del navegador antiguo. Esta noche, Sofía Reyes celebra fiesta de la victoria en el restaurante El Jardín Secreto, en vivo global. Se miraron. La luz parpadeante del fuego se reflejó en sus ojos, encendiendo un rayo de determinación descabellada. 2 personas, un genio financiero humillado y una víctima talentosa pero sin poder, acorralados. ¿Serán suficientes 6 horas y la combinación de su ingenio para derrotar un plan perfectamente orquestado? ¿Qué crees que harán con la fiesta de Sofía? Deja tus comentarios y predicciones. Las 3:15 de la madrugada. La luz parpadeante de la hoguera en el túnel iluminaba 2 rostros demacrados, pero llenos de una determinación ardiente. El Jardín Secreto. Alejandro murmuró el nombre. Su voz bajó de tono. Es mi casa. Yo diseñé el sistema de seguridad allí. Maya apartó la vista de la pantalla de la computadora, mirándolo fijamente. ¿Sistema de seguridad? ¿Quieres decir que podemos entrar allí? No solo entrar. Alejandro se puso de pie, sacudiéndose el polvo de sus pantalones rasgados. Un destello de la agudeza y confianza del multimillonario de antes brilló en sus ojos. Sofía quiere proclamar su victoria ante el mundo entero. Invita a los medios, invita a transmisiones en vivo. Esa es su mayor debilidad, su arrogancia, señaló el USB. No necesitamos entregar esto a la policía. Ya están comprados o son demasiado lentos. Se lo daremos al juez más imparcial, el público, justo en su fiesta. Pero, ¿cómo vamos a entrar?, preguntó Maya, con voz llena de preocupación. Estás buscado. Tu imagen está por todas partes. Los guardias te detendrán antes de que puedas cruzar la puerta principal. No iremos por la puerta principal. Alejandro sonrió con una mueca.
una sonrisa peligrosa. Iremos por la puerta trasera. La entrada del personal de servicio. Esta es una de esas historias de millonarios que pocos conocen. Las 7 de la tarde, el restaurante El Jardín Secreto resplandecía con la luz de los candelabros de cristal. Las limusinas se alineaban frente a la entrada, dejando a los invitados de la alta sociedad con sus trajes más elegantes. La suave música de jazz se mezclaba con las risas y el tintineo de las copas. En la entrada de servicio trasera, donde se amontonaban barriles de vino y alimentos, 2 empleados de servicio empujaban un carrito cargado de hielo. Vestían el uniforme blanco y negro estándar. El empleado masculino llevaba una gorra de béisbol baja que cubría la mitad de su rostro. La empleada femenina llevaba el pelo recogido en un moño alto y una mascarilla quirúrgica, algo normal en la cocina. Con calma, susurró Maya, dándole un ligero codazo a Alejandro. Encoge los hombros. Estás caminando como un jefe inspeccionando al personal. Camina como si tuvieras miedo de que te regañen por romper un vaso. Alejandro respiró hondo, tratando de encorvar la espalda, encogiendo su gigantesco ego. Nunca pensó que sostener una bandeja de hielo fuera tan difícil. Pasaron el puesto de seguridad. El fornido guardia miró de reojo la tarjeta de identificación falsa que Maya había fabricado hábilmente esa tarde. «Rápido, falta hielo en la cocina», gritó, despidiéndolos con un gesto. Se colaron dentro. El ambiente en la cocina era sofocante, ruidoso y caótico. El delicioso olor a comida, los gritos de los cocineros, el sonido de los cuchillos picando. Nadie prestó atención a los 2 nuevos empleados que empujaban el carrito sigilosamente hacia el ascensor de servicio. La sala AB está en el entresuelo. Alejandro susurró al oído de Maya. Este ascensor sube directamente allí. Dejaron el carrito de hielo y se metieron en el ascensor. La puerta se cerró. Alejandro se quitó la gorra. El sudor le empapaba la frente. Maya se bajó la mascarilla, respirando hondo. Entresuelo. Alejandro pulsó el botón. Ding. La puerta del ascensor se abrió. El pasillo estaba en silencio, alfombrado de rojo, pero justo delante de la sala AB, 2 hombres con trajes negros y auriculares, el equipo de seguridad privada de El Escorpión, estaban de pie con los brazos cruzados. No eran guardias del restaurante. Alejandro y Maya se detuvieron. «El personal no tiene permitido subir aquí», gruñó un guardia, avanzando para bloquearles el paso. Alejandro, rápidamente, tomó una botella de champán de la mesa decorativa cercana y la colocó en la bandeja de Maya. «El gerente pidió llevar alcohol al equipo técnico», dijo, intentando imitar un tono sumiso. El guardia entrecerró los ojos para mirar a Alejandro. Inclinó la cabeza, su mirada fría escudriñando el rostro de Alejandro bajo la tenue luz. «Espera», murmuró llevándose una mano al auricular. «Me suena tu cara. Control, área 4. Tengo un...» No terminó la frase. Plaf. Maya lanzó la botella de champán con fuerza. El grueso fondo de cristal golpeó la sien del guardia. El sonido seco del impacto resonó. El hombre abrió los ojos de par en par y cayó al suelo como un saco. El segundo guardia se sobresaltó, intentando reaccionar. Alejandro no pensó, se abalanzó, usando todo su cuerpo para golpear al hombre en el estómago. Ambos cayeron al suelo. El guardia era más fuerte, golpeó la cara de Alejandro, dejándolo aturdido. Lo inmovilizó, presionándolo contra la alfombra. «Maya, corre», gritó Alejandro, luchando por liberarse. Pero Maya no huyó. Recogió la linterna que había caído al suelo y golpeó al guardia con fuerza en la nuca. ¡Boom! El guardia se desmayó, cayendo sobre Alejandro. Alejandro se apartó, jadeando, mirando a Maya con asombro extremo. «Tú acabas de someter a 2 hombres de seguridad. Vengo del barrio Doctores, Alejandro». Maya jadeó, alisándose el cabello desordenado. «Allí, o sabes defenderte, o estás en peligro. Entra». Arrastraron a los 2 hombres a un almacén y luego irrumpieron en la sala AB. La sala estaba llena de pantallas de vigilancia y complejos paneles de control. Los técnicos habían salido a fumar, dejando el sistema en funcionamiento automático. Alejandro se abalanzó sobre el panel de control principal. Sus dedos se deslizaron por el teclado como un pianista. «Necesito 2 minutos para sobreescribir la fuente del proyector»,
dijo apresuradamente. Conecta el USB en el puerto 3. Maya conectó el USB. La pantalla de la computadora mostró una barra de estado de carga de datos. Desencriptando 45%, 60%. Abajo, en el gran salón, la música se detuvo. Los focos se centraron en Sofía Reyes. Ella estaba en el podio de honor, deslumbrante como una reina con su vestido de lentejuelas. Gracias a todos por venir esta noche. La voz de Sofía sonó dulcemente a través del sistema de altavoces. Esta noche es sobre el futuro, sobre la integridad de La Cruz Holding. Ha tenido una semana difícil, pero hemos eliminado lo podrido. Somos más fuertes que nunca. En la sala AB, Alejandro apretó los dientes. El sudor goteaba sobre el teclado. 85%, 90%. Y es por eso que me enorgullece anunciar nuestra nueva iniciativa. Sofía continuó, con una sonrisa radiante en su rostro. 99%. Hecho, gritó Alejandro presionando la tecla Enter. Esto es para lo podrido, Sofía. Boom, boom, boom. La gigantesca pantalla LED detrás de Sofía parpadeó de repente. Luego emitió un zumbido. El logo de la empresa desapareció. El público estalló en murmullos de asombro. Sofía se dio la vuelta, su sonrisa rígida. «Técnicos, ¿qué está pasando?», siseó por el micrófono, pero nadie respondió. En cambio, un sonido de estática resonó. Luego se aclaró. Era la voz de Sofía, la voz familiar, pero llena de burla y crueldad. «Es demasiado arrogante, Ricardo. Con que firme esos papeles, tendremos todo. El 51% de las acciones serán para el Escorpión. Y Alejandro tendrá que enfrentar dificultades en prisión». Sofía se quedó inmóvil. Su rostro estaba completamente pálido. Miró fijamente la pantalla. En ella no había una imagen digital. Era un video grabado clandestinamente por una cámara de seguridad de la oficina, mostrando a Sofía riendo con Ricardo y un representante del grupo El Escorpión, discutiendo un plan para blanquear dinero para los señores de la guerra de Europa del Este. Los correos electrónicos de acuerdo de reparto, los extractos bancarios de transferencias ilegales aparecieron claramente, ampliados al máximo para que todo el mundo los viera. «Apágalo», gritó Sofía, su voz quebrada por el pánico. «Apágalo ahora mismo. Eso es una falsificación. Deepfake». Pero nadie lo apagó. De repente, la voz de Alejandro resonó, no de la grabación, sino directamente a través del sistema de megafonía de todo el edificio. Su voz era grave, resonante como una sentencia desde lo alto. «Eso no es un deepfake, Sofía». Sofía levantó la vista hacia la sala de control de cristal oscuro. «No solo me robaste mi dinero, Sofía, robaste el futuro de una estudiante talentosa y causaste un gran dolor a tu propia hermana». «Alejandro», Sofía susurró, retrocediendo un paso, casi tropezando en el escenario. «Has usado de la Cruz Holding para blanquear dinero para traficantes de armas. El juego ha terminado». Boom, boom. El sonido de la puerta de la sala AB siendo golpeada con fuerza desde afuera. «¡Abran la puerta!», gritaron los guardias de seguridad. Alejandro y Maya se miraron, sonrieron. La puerta se abrió de golpe. 3 guardias entraron, apuntando con linternas. «¡Manos arriba!». Alejandro y Maya levantaron las manos por encima de la cabeza, pero no tenían miedo, porque debajo del gran salón, la puerta principal también se abrió de golpe. «Sift», todos quietos. El agente El Halcón, al frente de un equipo de fuerzas especiales completamente equipado, irrumpió como una inundación. No miró hacia la sala AB, miró directamente a Sofía Reyes, que estaba temblando en el escenario. «Sofía Reyes», gritó El Halcón, mostrando una orden de arresto. «Está arrestada por fraude financiero, blanqueo de dinero y traición». La multitud de invitados, la élite que una vez había aplaudido a Sofía, se apartó a ambos lados como si huyeran del mal, dejándola sola, aislada bajo la deslumbrante luz del escenario. «No, no fui yo», gritó Sofía, señalando en todas direcciones. «Fue él. Alejandro me tendió una trampa». 2 agentes se abalanzaron sobre el escenario, inmovilizando a Sofía en el suelo. El sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas resonó secamente. «Tiene derecho a guardar silencio». Un agente leyó la declaración Miranda. Abajo,
El representante del grupo El Escorpión intentó escabullirse por la puerta trasera, pero fue interceptado por la policía. Ricardo Morales, que estaba mezclado entre la multitud, pálido, intentó huir pero también fue esposado de inmediato. En la sala AB, los guardias bajaron la guardia al ver a la policía invadir el edificio. Sabían que todo había terminado. Alejandro se volvió para mirar a Maya. Ella estaba de pie junto a la ventana de cristal, mirando hacia abajo. Su mirada estaba fija en la imagen de su propia hermana siendo llevada en humillación. Maya no sonrió, tampoco lloró. Simplemente se quedó allí, en silencio, como una estatua esculpida por el dolor. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla. Alejandro se acercó, tomando suavemente su mano fría. La apretó ligeramente, un apretón de manos que valía más que 1000 palabras. Lo logramos. Se hizo justicia. Maya se giró para mirarlo. Sus ojos marrones, por primera vez en muchos años, brillaron con un verdadero alivio. «Ha terminado», susurró. «No todavía», dijo Alejandro, mirando a la multitud caótica de abajo. «Solo ha comenzado». El gran salón del restaurante El Jardín Secreto parecía ahora un campo de batalla recién apaciguado. Las sirenas de la policía seguían aullando afuera, pero adentro, el caos había dado paso a una atmósfera extraña. Alejandro y Maya salieron del ascensor, escoltados por 2 policías. La multitud de invitados accionistas, socios e incluso aquellos que le habían dado la espalda se cayó de inmediato. Todas las miradas se centraron en el hombre con el uniforme de camarero, el rostro manchado pero los ojos brillantes. Señor de la Cruz, un miembro de la junta directiva, que una vez votó para despedirlo, corrió apresuradamente hacia él, su rostro mostrando una falsa expresión de arrepentimiento. «Fuimos engañados, Sofía. Esa mujer nos manipuló a todos». «Así es», intervino otro. «Las acciones están volviendo a subir después de que la noticia fuera corregida». «Lo necesitamos, Alejandro. Debe volver a la presidencia de inmediato. Le devolveremos todos sus derechos y duplicaremos sus acciones preferentes». Lo rodearon, las aclamaciones y los halagos resonaron sin cesar. El halo de poder, de veneración volvió a envolver a Alejandro. Este era el momento que más había anhelado durante sus días vagando por las calles, la restauración de su honor, el regreso del rey. Alejandro miró esos rostros sonrientes y alegres, pero con ojos aún llenos de cálculo. Sintió un vacío extraño. La sensación de victoria que esperaba no apareció. En cambio, hubo disgusto. Había escuchado muchas historias de millonarios que regresaban a la cima, pero él no quería seguir ese camino trillado. Miró por encima de sus hombros. Maya estaba de pie, acurrucada en un rincón de la sala, cerca de la puerta. Se había vuelto a poner su ropa vieja. Estaba allí, en silencio, completamente separada de este mundo glamoroso. Sus ojos lo miraban, con esperanza y ansiedad, como si esperara ver qué camino elegiría él. Alejandro apartó la mano del director que intentaba agarrarlo del hombro. «Apártate», dijo, con voz grave pero autoritaria. La multitud se apartó automáticamente a los lados. Alejandro caminó directamente hacia Maya. Se detuvo frente a ella. Maya lo miró, sus manos entrelazadas con torpeza. Alejandro no dijo nada. Extendió su mano, tomando la mano áspera y callosa de ella por el trabajo. La apretó con fuerza, sin importarle las miradas de asombro a su alrededor. Se dio la vuelta, enfrentando a la multitud y a las docenas de cámaras que lo apuntaban. «¿Quieren que regrese?», preguntó Alejandro en voz alta, su voz resonando por todo el gran salón. «¿Para continuar este juego de poder sin sentido? ¿Para volver a ser ciego?». La sala quedó en silencio sepulcral. Miro alrededor de esta sala. Alejandro recorrió con la mirada a cada persona. Y solo veo gente que no me compraría ni una quesadilla si estuviera hambriento. Los invitados bajaron la cabeza, avergonzados. «El dinero no es una armadura», Alejandro continuó. Su voz temblaba de emoción. «La lealtad es la armadura, y la bondad es lo único que salva al ser humano». Esta es una de las lecciones más grandes de mi vida. Una lección que no se encuentra en historias románticas ni en cuentos de hadas. Levantó la mano de Maya. Cuando estaba más hambriento y humillado, no fue mi cuenta bancaria suiza la que me salvó. Fue esta chica, la persona a quien una vez desprecié, insulté. El poder me cegó, me convirtió en una persona insensible y cruel. Ya no quiero volver a ser esa persona.
Alejandro se volvió hacia Maya, soltó su mano y se inclinó lentamente. Inclinó la cabeza profundamente, un acto que el arrogante Alejandro de la Cruz nunca había hecho en su vida. Maya, dijo, con la voz ahogada, lo siento por todas las palabras duras, lo siento por la falta de respeto, lo siento por no haberte creído y por no saber del dolor que mi familia te causó. Me has enseñado la lección más grande sobre el perdón y la compasión. Maya estaba atónita. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se cubrió la boca con la mano, sin poder hablar. Alejandro levantó la cabeza, mirando directamente a las cámaras. Declaro mi renuncia permanente a De la Cruz Holding. Renuncio a todos mis derechos y acciones. Todo mi patrimonio personal, después de la liquidación, se utilizará para establecer el Fondo Verdad y Vida. Este fondo brindará apoyo legal a víctimas de fraude financiero como yo y otorgará becas a estudiantes pobres y brillantes como Maya, para que a nadie se le robe el futuro de nuevo. El murmullo estalló como un enjambre de abejas. Alejandro de la Cruz renunciaba a $4.000 millones. Era increíble, pero a Alejandro no le importaba. Sintió un alivio sin precedentes. El peso de 1.000 libras de fama, expectativas y codicia se había desvanecido. Se sentía ligero, libre. Se volvió a mirar a Maya, sonriendo, la sonrisa más sincera y cálida que jamás había tenido. Me enseñaste a vivir, Maya, susurró. ¿Ahora quieres enseñarme a empezar de nuevo? Una vida sin fama, sin servir, solo nosotros. ¿Quieres venir conmigo? Un hombre que lo tenía todo, ahora lo abandona todo por su conciencia. ¿Cree que Alejandro encontrará la verdadera felicidad en esta elección? ¿Y se atrevería usted a renunciar a todo para encontrarse a sí mismo como hizo Alejandro? Comparta sus pensamientos. Maya miró profundamente a los ojos de Alejandro. No necesitó pensar. Asintió, un gesto suave pero firme. «Vámonos», dijo ella. Se tomaron de la mano, dándole la espalda a los flashes, a las llamadas del poder, y salieron por la gran puerta del restaurante, fundiéndose en la noche de la Ciudad de México. Un año después, el murmullo de las olas rompiendo en la orilla de arena blanca. El viento salado del mar soplaba a través de las verdes palmeras. En un pequeño y tranquilo pueblo costero en el estado de Oaxaca, donde las casas están pintadas de amarillo, azul y rojo brillante bajo el sol tropical. El aire aquí es puro, tranquilo, muy diferente del ruido y la contaminación de la capital. En el estrecho camino empedrado que lleva al mar, un pequeño pero acogedor restaurante llamado La Verdad y la Vida abría sus puertas a los clientes. Un hombre de mediana edad, Alejandro, con una camisa de lino blanca descolorida, mangas remangadas, pantalones caqui sencillos, llevaba una bandeja de comida a la mesa. Su cabello era más largo, con algunas canas, pero su rostro estaba bronceado, sano y relajado. No quedaba rastro de la tensión ni el cálculo de un multimillonario de Wall Street. Las manos que antes solo sabían firmar contratos multimillonarios, ahora estaban callosas de picar verduras y lavar platos, pero trabajaba con agilidad y una verdadera alegría. Pescado a la parrilla estilo Oaxaca. Cuidado que está caliente. Alejandro dejó el plato de pescado aromático sobre la mesa, sonriendo amablemente a un grupo de pescadores locales. Gracias, Alejandro. Esto está delicioso. Un pescador levantó el pulgar. Detrás del mostrador de madera rústica, Maya estaba atareada con los libros de contabilidad. Ya no mostraba la expresión cansada y resignada de antes. Su cabello rubio, miel caía suelto de forma natural, brillante bajo el sol. Vestía un sencillo vestido floral, su rostro radiante con una sonrisa. Gestionaba las finanzas del restaurante con destreza. Los números ahora no eran una obsesión por una carrera robada, sino la alegría de construir una nueva vida, auténtica y significativa. A la hora del almuerzo, el restaurante estaba más tranquilo. Alejandro y Maya prepararon una pequeña mesa en la terraza trasera con vistas al mar azul. Se sentaron, compartiendo una comida sencilla de pescado fresco a la parrilla, tortillas y un poco de ensalada de aguacate. «Mira esto». Maya le dio a Alejandro un viejo periódico local. En una página interior, una pequeña noticia decía: la ex CEO Sofía Reyes, condenada a 20 años de prisión por fraude y blanqueo de dinero. El grupo El Escorpión, bajo investigación exhaustiva, numerosos funcionarios arrestados.
Alejandro leyó rápidamente la noticia. No sintió regocijo ni ira. Era como leer una noticia sobre un extraño en otro mundo. Dobló el periódico, lo arrugó y lo arrojó suavemente a la papelera de mimbre en la esquina. Ese mundo ya pasó, dijo con ligereza. Miró al mar, respirando hondo el aire salado. Había perdido $4.200 millones. Había perdido su título de emperador, pero miró a Maya, que le estaba quitando meticulosamente las espinas al pescado. Había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Se había encontrado a sí mismo y había encontrado el amor. «¿Sabes, Maya?», dijo Alejandro, tomando su mano que estaba sobre la mesa. «Perdí $200 millones para aprender esta lección, y lo juro, valió cada centavo. Mi vida realmente comenzó en el momento en que entré en ese miserable restaurante». Maya levantó la vista, sus ojos marrones brillando con alegría y felicidad. Apoyó la cabeza en su hombro, mirando hacia el lejano horizonte. «Y la mía también, Alejandro». Se sentaron allí, juntos, en paz absoluta. Dos personas que alguna vez estuvieron en extremos opuestos de la sociedad, que una vez fueron profundamente heridas, ahora estaban completamente curadas. Ya no eran el multimillonario, ya no era la camarera. Eran simplemente Alejandro y Maya, viviendo una vida sencilla pero plena. Y la última pregunta sigue resonando en el sonido de las olas. ¿Quién se sentará frente a ti en ese restaurante cuando no tengas nada que ofrecer más que la verdad? La historia de Alejandro de la Cruz y Maya puede terminar aquí, pero su eco permanece, porque lo más memorable no reside en el espectacular giro de los acontecimientos, ni en el momento en que el traidor es desenmascarado, sino en la pregunta silenciosa que subyace. Cuando el poder te abandona, ¿qué te queda para ser respetado? La tragedia de Alejandro no comenzó con una conspiración financiera, sino con una creencia errónea, la creencia de que el dinero permitía a las personas estar por encima de la moral. Cuando el poder se convierte en la medida del valor, la crueldad es muy fácil de disfrazar de coraje y realismo. Por el contrario, Maya no ganó vengándose. Ganó al no permitir que el dolor la convirtiera en la persona que la hirió. En las circunstancias más difíciles, mantuvo su inteligencia, dignidad y compasión, valores que no se pueden comprar ni robar. Esta historia nos recuerda una lección clara. La bondad no es una debilidad, sino la fuerza de quien sabe mantener los límites morales cuando tiene la opción de hacer lo contrario. Y la justicia solo aparece cuando alguien se atreve a decir la verdad, y alguien es lo suficientemente humilde para escuchar. La elección final de Alejandro no fue rendirse, sino renacer. Aprendió la lección que el dinero no podía enseñar. El valor de una persona reside en cómo trata a quienes son más vulnerables que ella. Aunque ficticia, esta historia refleja una verdad muy real sobre el poder, el silencio de la multitud y la amabilidad que a menudo se subestima. Por favor, califica la historia del 0 al 10 y comparte con nosotros. Si un día lo pierdes todo, ¿quién te tratará como a un ser humano? Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en Historias con Magia, donde cada historia no es solo para leer, sino para aprender a vivir correctamente.